Los mejores cortes de pelo. Es un término un poco conflictivo cuando hablamos de los mejores cortes de pelo, porque puede ser un poco arbitrario, o habitualmente estamos acostumbrados a que sea arbitrario, a que no sea lógico, racional y argumentado y estudiado y desmenuzado, sino que es en función de la opinión de alguien que no sabemos muy bien en qué se sustenta, pero dice, estos son los mejores cortes de pelo y estos son los peores, estos son buenos y estos son malos. Pero ¿hay alguna base racional y lógica para sustentar cuáles son los mejores y señalarlos y decir este y este son los mejores cortes de pelo? Pues yo os diría que sí, y si me permitís, en este vídeo os lo explico, os lo cuento, aunque lo voy a dividir en dos, porque es una materia un poco densa, pero en este primero os voy a aclarar mucho, en el segundo lo que voy a hacer es desmenuzar lo que os aclare en este, así que la entradilla y empezamos. Lo primero, lo que me parece, digamos, un poco la base. Vamos a ponernos de acuerdo en la definición, porque a lo mejor estamos hablando de cosas distintas con un mismo término. ¿Qué es un buen corte de pelo? Es una pregunta algo complicada, que nadie te enseña, al menos a mí nadie me la ha enseñado y buscándola por internet tampoco la he encontrado. Es una reflexión que he tenido que hacer a lo largo del tiempo, no encontré la respuesta de manera inmediata y a lo mejor la compartimos. Os voy a comentar a qué conclusión he llegado yo. Un buen corte de pelo no necesariamente es aquel que mejor nos sirve en un determinado momento. A lo mejor, imagínate, estás en un colegio conflictivo, en un barrio conflictivo y te viene muy bien el llevar una cresta y tener una apariencia de malo muy malo. Y te viene genial. O estás en un barrio pijo y llevas un corte clásico con raya de lado peinado y un poquito levantado. Y te viene genial porque te sientes más integrado, digamos, en tu entorno y, digamos, nadie te trata de manera diferente, sino que te tratan como uno más y con un cierto respeto. Bien, eso podría ser un corte que te viene bien, pero no necesariamente hablaríamos de un buen corte de pelo. Un buen corte de pelo sería, digamos, aquel que transmite las mejores cualidades, aptitudes con P y actitudes con C de ti a los demás. Todos juzgamos a primera vista a todos. Nos juzgan a nosotros y nosotros juzgamos cuando vemos a alguien y antes de que abra la boca ya tenemos una idea clara casi de cómo es, aunque luego la podamos ir corrigiendo después a medida que la persona nos va hablando, si es que nos habla. Si no nos habla y simplemente nos tropezamos con alguien por la calle, también igualmente nos hacemos una imagen. Esa imagen la sustentamos en cómo lleva su pelo, desde la cabeza. Si lleva barba, por ejemplo, o bigote, también lo vamos a tener, o perilla, también lo vamos a evaluar. ¿Qué es lo que nos transmite ese corte de pelo, o esa perilla, o ese bigote? Por la apariencia de su ropa, por la, digamos, ilustración que hace de sí mismo y lo que quiere transmitir a los demás. No es lo mismo alguien que vaya de traje que alguien vaya con un polo, con un jersey, con una camisa más o menos forzal, con una camiseta, digamos, colorida. Por el lenguaje facial, porque la arrogancia, la prepotencia, la bondad la vemos en el rostro, se articula de una determinada manera, y también por el lenguaje corporal. No es lo mismo ir andando, digamos, así muy chulamente, pues a ir andando, digamos, afablemente y abierto al mundo. Lo distinguimos con el tiempo, pero distinguimos esos lenguajes y están muy estudiados científicamente, ya está, digamos, todo muy cuadriculado, la cuadriculatura del círculo ya se hizo hace tiempo y tenemos muchísima información de carácter riguroso y científico. Un buen corte de pelo habla bien de nosotros y habla bien a todo el mundo, el que nos ve. Podemos tener una buena imagen si tenemos, digamos, un buen corte de pelo, un buen arreglo de barba si es que llevamos barba o de bigote y una buena ropa, pero también va a depender nuestra buena imagen de cara a los demás de nuestra expresión facial y de, digamos, nuestra expresión corporal. Forman todo una ecuación. Pero si hay algo que está mal, como tu corte de pelo, eso va a darte una incoherencia o no te va a dar tan buena imagen. Todos podemos mejorar nuestra imagen con un adecuado corte de pelo. Los cortes de pelo, digamos, los buenos cortes de pelo, los que nos dan una buena imagen, cumplen, digamos, prácticamente 4 reglas muy básicas y muy fáciles de entender. La primera es la de la adecuación. Esto yo creo que es fácilmente entendible con los ejemplos que os ponía antes, ¿no? Que el corte de pelo sea adecuado a nuestras circunstancias sociolaborales. Es muy importante, lógicamente. Que nos muestren una buena genética.
un buen equilibrio hormonal y una buena integración tanto en lo longitudinal como en lo dimensional. Cuando vemos un diseño, nos hace tener o percibir una sensación, sea sobre una persona o sea sobre un objeto. No sé si os habrá pasado, seguramente apuesto a que sí. Conocéis a alguien que tiene un buen coche, un bonito coche, una bonita casa, y le juzgamos que tiene buen gusto porque es poseedor, porque ha pagado con dinero ese coche o esa casa. Casi como si la hubiera diseñado él. Es curioso, ¿verdad? Tiene alguien buen coche y decimos, tiene buen gusto. ¿Tiene buen gusto porque tenía dinero para pagarlo? ¿O porque ha escogido el patrón más acertado, digamos, el que tiene un mejor diseño que provoca en nosotros esa sensación de que es un buen diseño comparativamente a lo mejor con un Fiat, con un Renault, con otro coche distinto? Pues este tiene un mejor diseño y por lo tanto, como tiene un mejor diseño que nos produce más placer, la persona que lo ha comprado, como ha podido escoger entre varios patrones y ha escogido este, tiene buen gusto para nosotros. Todos los patrones que se adecúan a determinadas realidades nos van a producir, digamos, un efecto que puede ser a nivel de que nuestro cerebro produzca cortisol, es decir, un cierto rechazo, un cierto estrés, o dopamina y serotonina. Qué agradable es el diseño, tanto que nos gusta comparativamente más este con aquel. Bien, los mejores cortes de pelo, los que llevan entre nosotros, os diría que casi unos 150 años, son dos, independientemente de la longitud. El primero sería el corte clásico y el segundo sería el capeado. Estos dos, independientemente de la longitud, han dado, digamos, distintas especialidades. Un fade sería un corte clásico mayoritariamente, por entendernos. El capeado puede ser más largo, puede ser más corto. Puedes llevarlo a lo, digamos, el protagonista de Thor, o puedes llevar uno de 3 centímetros o de 2 centímetros. Puede dar la sensación de que son distintos. En realidad es un mismo patrón y es un patrón de carácter matemático que nuestro cerebro distingue y evalúa muy rápidamente. Todos los demás cortes de pelo, los que hay ahora, los que hubo antes y los que habrá a futuro, porque las modas van y vienen y por el camino se entretienen y obedecen una serie de reglas que también analizaremos un poquito más adelante, van a estar y se van a ir, porque no son buenos patrones, porque no hablan bien de nosotros, simplemente a lo mejor nos caracterizan dentro de una determinada tribu urbana. Los buenos cortes de pelo, los que hablan bien de nosotros, nos van a dar una ventaja en lo sociolaboral, sentimental, sexual. ¿Por qué? Porque como hablan bien de nosotros, nos abren puertas. Los seres humanos somos seres sociales, nos relacionamos con los demás, necesitamos a los demás, de una manera u otra. En el trabajo, si eres bueno relacionándote, si eres bueno comunicando, si eres positivo, si eres una buena persona, la vida la vas a tener resuelta y ganada. Y lo mismo te va a pasar a nivel de amigos, te va a pasar a nivel de parejas y te va a pasar con los negocios y en absolutamente todo. Sin embargo, si eres una persona negativa, si eres prepotente, si eres arrogante, si eres caótico, si eres la oveja negra, vas a producir rechazo allá por donde vayas. Y se puede ver eso en el corte de pelo y en el arreglo de barba, en la armonía que muestras o en el caos que muestras, porque lo muestras con tu imagen, esa armonía o ese caos. ¿Qué hemisferio tienes más activo o cuál tienes menos activo? Se ve en tu corte de pelo, en tu arreglo de barba, en qué tipo de bigote llevas, en la adecuación o no a las circunstancias en las cuales estás. Todo es medible. Esa medición para establecer lo del buen corte de pelo en esas 4 bases que os decía, os lo voy a explicar en un segundo vídeo porque hay que pormenorizar. Esto no se trata tanto de, en mi opinión, yo creo... No, un buen corte de pelo es aquel que habla bien de nosotros. ¿Cómo funciona nuestra mente? También lo vamos a analizar, porque es importante. No decidimos lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Nos viene dado, en parte. Nuestro cerebro decide por nosotros. Yo no decido aquel diseño de coche me gusta más por esto racionalmente. Lo decido irracionalmente. Sin embargo, el estudio ha demostrado por qué me gusta más un patrón, un modelo de coche que otro. Se fundamenta en patrones de carácter matemático que nuestro cerebro distingue y hace reaccionar a nuestro, digamos, a cómo funciona nuestro cuerpo, y nuestro cerebro dice, produce dopamina, serotonina, endorfinas y alégrale, o prodúcele cortisol y aléjale de este diseño. Tiene una razón de ser que también explicaremos, pero insisto, vamos a hablar de la adecuación o no, de lo que nos produce o no esa, digamos, mejor genética que podemos lograr con un corte de pelo.
del equilibrio hormonal, cuándo se consigue y cuándo no se consigue, cuándo aparece algo extraño, digamos, en un corte de pelo, y vamos a ver con imágenes, con fotografías, vamos a ver exactamente el qué y cómo. Y lo mismo, digamos, en cuanto a la adecuación, que yo creo que es la parte más fácil de entender y bastará con algunos ejemplos, y luego la integración en lo longitudinal y en lo dimensional. ¿Habéis visto a gente con unos volúmenes en la parte de arriba brutales en los laterales, por ejemplo por aquí y por aquí muy corto, y de repente que parezca, digamos, una menina como en aquel retrato? Yo sí. Y hay gente que viene y te lo pide y te dice, aquí pásame el 1, y tienen un volumen aquí, y dices tú, pero ¿de verdad quieres esto así? Y te dicen sí. Y llega un momento en el cual yo ya con la gente ya no discuto, digo, ¿quién es esto? Pues te doy esto a veces. El que viene, digamos, en busca del concepto de psicobarbería, allá sí le digo, oye, ¿quieres que te cuente? ¿Quieres que te explique? Si no quieres, no te cuento ya nada, prácticamente, porque a veces es darse contra un muro, prácticamente. Hay personas que no quieren escuchar, quieren eso porque lo vieron en no sé qué foto. Por mucho que se empeñen, no es un buen corte de pelo cuando dimensionalmente aquello no encaja. O los que llevan, por ejemplo, un corte radical porque vieron una determinada serie de televisión y entonces se pasan el 0,1 afeitado navaja hasta aquí o hasta aquí, le dan la forma y la inclinación que ellos quieren, y de repente, digamos, el resto pelo abrupto. Y dices tú, claro, ¿qué simboliza, por ejemplo, algo como eso? Os hago un adelanto sobre el siguiente vídeo que yo creo que puede resultar interesante, más a lo mejor a los profesionales o no, pero eso lo que simboliza normalmente es gente que tiene grandes altibajos, que puede ser, digamos, más neurótica o que puede sufrir de bipolaridad durante un tiempo. ¿Por qué? Porque un cambio abrupto significa que tú, de alguna manera, si lo llevas, es que te representa. Igual que si llevas violeta, amarillo, verde y azul turquesa, a lo mejor puede que tal vez, pero tienes muchas posibilidades de que seas daltónico o tengas algún rasgo, digamos, de ello. Porque si no, no lo combinarías así. Tendemos a combinar cromáticamente de una manera porque obedece a una serie de reglas. Con los cortes de pelo ocurre lo mismo. Podemos haber sido, y yo creo que todos en realidad pasamos por ello, unos horteras de la pera, vamos a decir, durante una etapa de nuestra vida, porque estamos un poco desubicados y lo que hacemos es copiar a unos, copiar a otros, es decir, este futbolista, aquel deportista, aquel actor, aquel... Pero hay un momento que después todos nos centramos y es cuando nos damos cuenta que en el mundo, cuando nos queremos incorporar laboralmente al mundo laboral, de repente nos juzgan por nuestra imagen. Y salvo que seas muy independiente y te dediques a tallar la madera o a hacer eso, barbería o alguna cosa así, digamos, en la cual a lo mejor tu imagen no es tan decisiva, el que mantengas una apariencia más armónica, más elegante y tus actitudes con C y con P se dan más claramente, sino que, bueno, puedes tener una cierta dosis, digamos, de independencia, a lo mejor te puede beneficiar si das el arquetipo de lo que la gente tiene en mente. Bueno, pudiera ser. Nosotros lo que vamos a analizar es ese concepto un poco de buen corte de pelo, o establecer un poco el axioma, en qué se fundamenta con la lógica, con la razón, con el análisis y con la argumentación. Y no se llega ahí solo. Hay que pensar, hay que razonar. Esto no te lo enseñan en una escuela de barbería, ni te lo cuenta nadie en ningún sitio. Esto te lo puede contar alguien que lo ha pensado y lo ha reflexionado muchísimo, obsesionado con, ¿está bien lo que estoy haciendo? Yo creo que todos nos lo hemos planteado en el trabajo. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Lo puedo mejorar? ¿En qué se fundamenta el que me guste o el que no me guste? ¿Causa la misma sensación en los demás que me causa a mí este corte de pelo? Y observar, no solamente razonar, sino observar en los demás qué efecto produce este corte de pelo. ¿Es a mí el único que le horroriza? ¿Es el único a mí el que le gusta? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la matemática para decir este es bueno, este es malo? Hay argumentos y encontré esos 4 que os voy a explicar y que a lo mejor, si estáis de acuerdo con este primer concepto de buen corte de pelo como aquel que habla mejor a la inmensa mayoría sobre vuestras actitudes y tenéis claro que vuestra imagen os puede perjudicar muchísimo porque lo que los demás perciben, digamos, puede ser caos, prepotencia, arrogancia y demás, pues a lo mejor os resulta de bastante interés el siguiente vídeo desmenuzado. Nos vemos y ahí os lo explico con mucho más detalle. Gracias, como siempre, por los correos electrónicos, las comunicaciones que me hacéis, donde me pedís, por favor, vuelve y cuéntanos algo más. La verdad que eso anima mucho. Un último detalle con el cual acabo. Una primera mala impresión cuesta muchísimo revertirla. Necesitamos, según estudios y medias, hasta 8 cualidades positivas para revertirla. No siempre te van a dar esa oportunidad, ¿vale? Tenemos
la importancia de la imagen en el corto plazo por el cual nos juzgan de manera rápida, aunque no nos conozcan, pero hay otra imagen que también tiene mucha importancia, que es la del largo plazo. Si estás trabajando, si estás en una empresa, probablemente te puedan considerar al cabo de 5 o 10 años, digamos, para un ascenso. La imagen que van a tener de ti los que te seleccionan es, digamos, a lo largo del tiempo el mensaje reiterativo que tú has mostrado. Con tu corte de pelo, con tu barba, con tu ropa, con tu actitud, digamos que has mostrado tanto en lo facial y en lo corporal como a la hora de comunicarte. Y toda esa ecuación es lo que te abre o te cierra puertas. Esa es la importancia de la imagen, esa es la importancia de un buen corte de pelo. Y para mí es la importancia de la psicobarbaría, el análisis, no la opinión. Mi opinión no es más importante que la del peluquero o la del barbero de al lado. Son opiniones, sin más. Sin embargo, el estudio, el análisis, la argumentación sí puede marcar un poquito la diferencia. Hay que analizarlo un poco y alejarse un poco. Si no te gusta el término de psicología o psicobarbería, a lo mejor lo tienes que ver como el Big Data. La suma de esto da como resultado esto. Y perfilar, porque se puede hacer. Los cortes de pelo que más gustan, los que menos gustan, los que dan la sensación de ser más hortera si lo llevas, los que dan la, digamos, apariencia de ser más creativo. Hay distintos tipos de peluqueros y de barberos y también lo analizaremos y lo hablaremos y lo expondremos. Si te gusta, como siempre, el vídeo, pues una manita arriba en YouTube se agradecería, más que nada porque anima, ayuda a difundir un poquito y bueno, me hace más predispuesto a venir los días libres y grabar vídeos y seguir escribiendo, que en realidad me gusta, pero a veces me cuesta un poquito dejar de vivir para dedicarme a hacer cosas como esta. Y se agradecería también, pues bueno, si lo compartes. Y si te sirve de algo, satisfecho me doy. Como siempre, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.